Bueno, habíamos hablado de que un contactor o conmutador electromagnético es ni más ni menos que un relevador. Dimos la configuración interna, hablamos de que dentro de un relevador interactúan dos circuitos, un circuito de control y un circuito de poder. Normalmente el circuito de control lo vamos a identificar por la bobina. Los dos elementos que conmutan la bobina son y se refieren al circuito de control. Hablamos también tendidamente de lo que es el circuito de poder y hablamos de las características que hay entre un circuito de control y un circuito de poder. Hablamos de el amperaje que reina en ambos circuitos. Sabemos que el de poder puede alcanzar, depende del diseño y la aplicación del relevador, más de 60 amperios, y que el amperaje que circula en un circuito de control no alcanza ni siquiera 1 amperio. Eso es importante. Habíamos hablado cómo el electromagnetismo es el principio que rige un relevador para su conmutación. Cuando yo me refiero a la palabra conmutación, me refiero a contacto. Conmutar es contactar o unir contactos. Habíamos hablado que hay diferentes aplicaciones y tipos de relevador y hablamos un poquito del funcionamiento, ya con números establecidos. Por ejemplo, aquí tengo yo el ejemplo de uno no energizado y otro energizado. Ven, por ejemplo, los terminales 2 y 4 que obedecen al circuito de poder y 1 y 3 que obedecen al circuito de control. Vemos cómo numéricamente se establece el cierre de bobina. Lo ven acá, el cierre de bobina que es 85 y 86, lo ven aquí, señores. Y vemos cuando está abierto y cuando está energizado. 85 y 86 se energizan y cierran 87 y 30. Establecemos también que hay diferentes tipos de relevadores según la aplicación. Hay normalmente abiertos y normalmente cerrados. Por ejemplo, ese de 5 patillas que tenemos ahí, por ejemplo, logran ver aquí 85 y 86, que es bobina. Luego tenemos a 30, que es 30, señores. Positivo. Ah, positivo, muy bien. Y que son 87 y 87A. Sí, pero vemos que en algunas son, por ejemplo, están normalmente cerradas y la otra, cuando se excita, queda con paso. Entonces eso es interesante porque cuando nosotros tomamos un relevador y lo vamos a instalar nosotros tenemos que saber cuál es el que queda inactivo o activo en el momento de la activación de la bobina 85 y 86. Vemos aquí, por ejemplo, al lado derecho de ustedes, prácticamente la instalación de un relevador administrando 2 bocinas. Una pregunta. ¿Sí? Digamos, el más sencillito es el de 4 pines, ¿verdad? Sí, porque en 4 pines usted tiene 85 y 86 bobina, tiene 30 que es positivo y tiene 87. Digamos, dibujado en ese otro circuito donde viene el fusible 15 amperios, entonces sería el 2, el 3, el 1, el 2, el 4 y el 3. Sí, eso es simplemente para que usted tenga una ubicación de pines. Sería, digamos, en orden sería el 80, el 30 sería donde entra el positivo, que sería el 2. Ajá, muy bien, y ahí se hace un ramal, que eso es lo que vamos a ver ahora en la ejemplarización. 87 sería el 3. El 86 y el 4. Sí, 2 y 4 serían 86 y 85. Eso es lo que quería saber para buscarme. Sí. Ahora, recuerde que Bosch establece un código prácticamente que se debe respetar. Lo que pasa es que en la calle la gente los conecta a 85, 86 y ni ve a dónde va 85, si va al lado positivo o si va al lado negativo. Funciona, pero después vamos a ver un tipo de relevadores más adelante que tienen un diodo de protección que sí es interesante saber dónde vamos a darle el cierre a tierra. ¿Me están comprendiendo esa parte? Tienen polaridad, exactamente.
Ok, ¿alguna duda con estas ilustraciones? De 5 pines, de 4 pines. Ahora, por esta otra parte tenemos el código numérico de Bosch. Y ahí prácticamente hablan de cada uno de los pines, cómo lo interpreta Bosch. Está un poquito y difiere un poquito de lo que nosotros manejamos prácticamente, pero esto es oficial, ¿verdad? Por ejemplo, 84, el borne de entrada del relé de intensidad para el comienzo de bobinado y contacto. Comienzo de bobinado y contacto. Y si nos vamos a 85, bornes de salida en el relé, final bobinado hacia el polo negativo. Entonces ya sabemos que 85 numéricamente siempre debe respetarse ¿qué es qué? La salida. La salida negativo, y eso vale mucho cuando es un relevador polarizado. ¿Ah? No, son nada más los códigos. Esto es para cualquier relevador que usted compre, ya sea bajo la marca Bosch o genérico, pero que tenga el código implícito dentro del cuerpo del relay, así se debe respetar. Porque como les digo, 86, si ven ustedes aquí, perdón, 85, si ustedes ven, es el cierre negativo. Y es importante cuando hay relevadores o relay que son polarizados debido a que tienen un protector de pico inductivo. Por ejemplo, vean qué interesante esta lámina. Yo la puedo aumentar aquí. 86 siempre va a ser negativo para todos. Por ejemplo, en esta ilustración, aquí tengo yo en uno de 5 patillas, que es también de los que cuando hacemos instalaciones usamos mucho, viene especificado por número. Por ejemplo, vean qué interesante. 85 ya sabemos qué es. ¿Qué es, señores? Muy bien, así van a responder en el examen. 86, ¿qué es? Positiva, muy bien. Y si nos dirigimos a 87, ve que dice normalmente abierto, ¿lo ven? Y si nos vamos a 87 dice normalmente cerrado. Sin que nadie toque el relevador, él está pasando. ¿De dónde a dónde? 87 está pasando. Exacto. ¿Ok? Pasa directo al 87A. 87. No, a 30. Ah, bueno. A 30. Él establece un puente a 30. O sea que con solo que yo lo alimente, lo carga que esté cobijando él, va a encender, ¿me comprende? Ya está directo. Brian, ¿qué casos? Usted analiza, eso es creatividad. Por ejemplo, yo puedo poner unos halógenos que enciendan y que una luz testigo sea testigo de que está encendida, ¿no? Como un LED, por decir algo. Puedo hacer varias aplicaciones. Si tengo un abanico, puedo hacer que haya una luz testigo mientras el abanico esté trabajando. Una alarma para cierres centrales que no traía el vehículo, y yo lo instalo, uso mucho este tipo de relay en un aparejo de dos relay. Profe, en el 30, como se alimenta el 30, Es positivo. el igual 87A es positivo. Sí, claro. En el momento que uno conecta la hierro, el 87A apaga. Sí, claro. No, hay unos que no apagan, que queda Es que viva. en el caso mío, que uso Por eso hablan de 87A, 87B. No, solo 87A. No, vea Recuerde. el código. O sea, no sé, digamos, en esa parte, si usted los ha visto, pero hay 87, hay A y B. Ahora, ¿qué es la idea? Que hay unos que quedan vivos, aunque usted tenga cerrado el 87 sin letra, ¿me entiende? Sí, por usarlo al revés. Exacto. Para los cierres se usa al revés. Se usa al revés, es que eso depende de la aplicación. Ahora, si ustedes analizan ese es el de 5 pines. Ahora vean este, señores. Por ejemplo, aquí tengo bobina 85-86 y 87A, ¿cómo está? Entre 30 y 87 está seguida la corriente, ven.
¿Qué pasa cuando conecto 85 y 86? Ah, muy bien, excelente. Eso es lo que usted quería que viera, la diferencia. Hay unos que quedan vivos. ¿entiende? Yo subo y pego el chip. Ahora vean este otro. Vean este. Ahora, 85 y 86 siguen siendo bobinas. Ya sabemos que el 85 es tierra y el 86 es positivo. Pero si ustedes analizan, ¿cuál está completamente pegado? Del 30 al 87. Ah, muy bien. Y cuando yo conmuto 85-86, ¿qué pasa? Y se cierra. Ah, exacto, eso es, señores. Vean que son diferentes, vean. Se lo voy a encoger para que vean cuántos tengo aquí. Aquí hay la explicación de los números y cada uno de las diferentes condiciones. Sin embargo, vamos a ver el que está abajo. Vean. Le voy a poner la lupa aquí. Y ahí tengo 87B. ¿La ven? ¿La vieron? Ahora, qué interesante. 85 y 86 sigue siendo lo que veníamos hablando. Pero vean qué pasa cuando 85 y 86 son excitados. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué El creen que pasa? 87B, ¿no? El 87B y el 87 es lo mismo. También es un doble salida. Exacto. ¿Quién se cierra? 87B, 87, ¿no? Vean, señores. Si yo excito aquí, el paso aquí, en este momento, sin excitación, ¿quién lo está haciendo? ¿Lo ven ahí? Del 87B al 30. ¿Sí? Y cuando se excita, se queda al 87. No. Es que ese es el detalle que le quería explicar a él, que hay uno que queda encendido y en otro que lo quita. ¿Ven? No sé si me están entendiendo. Cuando activa la bobinita, el 87B, el que estaba Normalmente cerrado. normalmente cerrado, se activa el 87 normal Ajá. y el 87B también queda. Exacto, hay unos que quedan con positivo, eso es lo que quiero. Por eso es importante manejar la arquitectura del relevador. Ahora vean, eso es por ahí, vean aquí, señores. Buenas. Este lado la apaga Bien, ¿cómo estamos, señores? Ok, vean esos. 85 y 86 sigue siendo bobina. Pero vean qué interesante, cuando conmuto bobina, ¿quiénes se conectan? Los 87 pasan directo a 30 los dos. Y si vemos el que está aquí a la par, ¿qué pasa ahí? Díganme, ¿qué es la diferencia? Se abren, señores, entonces tiene infinidad de aplicaciones. Y si existen en el mercado, estos claro que existen, señores, claro que existen. Y usted puede, oigan bien lo que les digo, meter las patas en un circuito por una mala empleo o una mala selección del conmutador. Una vez me pasó así, con una alarma, porque siempre se usa el 87A. Uno nada más se fija, tenga las 5 patillas y la alarma nunca apagó el carro. Y me quedo y le dije, vamos a gastar toda la gasolina. Y me fijé y era que tenía un 87 en lugar de un 87. Claro, yo estaba Señores, por favor, la lista, los que han venido. La lista, señores, cerraron bien. Ok, ahí eso yo se los voy a pasar por PDF para que lo tengan, lo pueden analizar. Es un archivo en Word, se los voy a pasar al WhatsApp y lo van a interiorizar para que no entren en esa serie de dudas. Importante identificar siempre 85 y 86 y ver cuáles están normalmente abiertos y normalmente cerrados. Y cuando en algunas ocasiones el que es normalmente cerrado, ¿verdad?, pasa a ser abierto y se activa otro circuito de poder. Recuerden que el circuito de control solo involucra 85 y 86. El circuito de control solo involucra 85 y 86.
Señores, pueden tomar asiento. Por ejemplo, ayer hablamos sobre el pico inductivo. Si ustedes analizan, estos son dos circuitos de control. Esto no es un relevador, señores. Estoy tratando de explicarles qué ocurre en el mismo evento cuando la corriente pasa en 85 y 86 y cuando no pasa. Ayer lo retomamos, hoy lo vamos a hacer ligeramente un repaso. Cuando usted tiene 86 y 85, cierre a tierra, por aquí pasa 12 voltios con un amperaje bajísimo y sufre una especie de, por así decirlo, de disminución por la bobina que oscila entre 75 y 150 ohmios. Pero ahí hay una fuerza electromagnética tirando de un contactor ruptor, si quieren verlo así. Pero cuando colapsa o hay una abertura propia, ya sea por un driver o por un interruptor, se provoca esto. Un flujo en reversa. O sea que ya no va de más a menos, sino de menos a más. Para relevadores o relay que manejan luces, que manejan halógenos, que manejan, por ejemplo, la bomba de gasolina, que manejan, por ejemplo, un solenoide y están alejados de una circuitería de unidad de mando de computadora, no es conflictivo el asunto, ¿me entienden? Pero cuando el driver conmuta adentro de una computadora, prácticamente ahí sí se puede convertir en un problema por el pico inductivo. ¿Qué se hace? Se recurre a esto, señores, un supresor de picos, que es ni más ni menos un diodo. No lo vamos a ver hoy porque está fuera de contexto, pero sepan que un diodo es direccionador y toma la corriente que viene de 200 voltios, ven aquí donde dice 200 voltios, como ya viene polarizado el diodo para recibirla ánodo con positivo, se viene por aquí, atraviesa el diodo y se vuelve a disipar en la bobina. Esa es la ciencia del control del pico inductivo que se da en un relevador de este tipo de relevadores que van conmutados propiamente por unidades de mando. Una pregunta, esos relays no son, digamos, convencionales. No, primero por lo que veníamos hablando hoy. Al tener un diodo ya se tiene que respetar muy bien el código numérico, ya no se pueden usar arbitrariamente. Ahora, En esa parte que va al diodo, el que va a tierra, ¿cuál sería? Tiene que ser el 85. El 85 si está en código Bosch. Sin embargo, este tipo de relay, por la especialidad que tienen del control del pico inductivo, son relays de agencia y son pequeñitos, no sé si los han visto, son negros, pequeñitos, normalmente son de 4 patillas, y cuando ustedes vean todo ese tipo de relevadores están activados ya no por interruptores mecánicos, sino por driver, que son transistores propiamente en la unidad de mando. Y si ustedes desgraciadamente a fuerza lo meten al revés, ahí sí es un tontón, porque viene polarizado bien de dónde se genera el pico inductivo. Y véanlo, aquí está clarísimo, para muestra un botón, cómo el pico inductivo se da solamente en la apertura por el efecto inercial de la corriente y lo que es la deformación de líneas magnéticas en el devanado. Ese que tiene el compañero, ese es un relevador polarizado, un relevador con control de pico inductivo. ¿Cómo hace uno para saber cuál es la entrada de corriente en eso? ¿Son originales? Si son originales, porque normalmente ellos marcan siempre la coloración de la bobina. Ellos tienen un tono diferente. Es que tienen dos, a veces tienen dos marcados. Sí, pero recuerde que también ellos solo calzan a veces de una posición, ¿verdad? Sí, pero si le trajeran el relay en una mano, para uno verificar que ese sea el relay correcto para un abanico, usted lo mide aquí entre estas dos patillas y el que le dé apertura con el tester, si quiere ahora lo hacemos la demostración, y el que le dé polaridad, ese va a tierra, el que le dé polaridad en este punto. El que polarice el diodo es el que va a morir a tierra, véanlo aquí.
el que polarice en polarización directa. Por eso es necesario ver con ustedes la naturaleza y la explicación del diodo. El diodo se puede conectar de dos maneras, en polaridad inversa y en polaridad directa. Para un supresor de picos, él viene, y usted diría, pero qué raro, si el positivo entra aquí, este diodo viene al revés. Sí, claro, de eso se trata, porque el pico inductivo viene en contra mía. ¿Preguntas? Si uno probara un relay de esos, con la prueba de diodos no sacaría, ¿verdad? Tampoco. Sí, claro, Por la bobina. bajo esa condición les estoy diciendo que se establece cuál va a 85 cerrado a tierra, bajo esa condición. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Hoy por hoy damos terminado el tema de relevadores. Ayer vimos algunos circuitos donde estaban implícitamente funcionando los relevadores. No sé si les queda alguna duda sobre el tema de relevadores. Una pregunta, ¿este tipo no es como algunos que están en el diagrama? No, muy raro, digamos, ese tipo le llaman el relevador con supresor de picos. Algunos le dicen relay electrónico, realmente tiene un poquito de electrónica, puesto que esto es de estado sólido. Es un semiconductor llamado diodo y es polarizado. Y la idea de polarizarlo es que él aminorice los 200 voltios. ¿Por qué no se hace esto en halógenos? ¿Por qué no se hace esto en pitoretas? ¿Por qué no se hace esto en motores de escobillas? Porque aquí todo es manejado por switchería, por interruptores, no por driver dentro de las unidades de mando. ¿Se dan cuenta la delicada del asunto? Ok, dejamos hasta aquí el tema, terminamos. Si no queda una pregunta pendiente con relevadores, damos por fin relevadores para dar comienzo a lo que son solenoides, que lo vamos a ver un poquito, pero vamos a hacer unas preguntas. Sí, señor. Entonces, ¿de qué tipo van solo esos relevables? Solo va en circuitería que involucra unidades de mando o cajas controladoras muy especiales. Ahí se usa ese tipo de relevadores. Puede asumir usted que cuando tiene un relevador de esos en la mano, es muy probable que él sea conmutado por una cajita de estas que tiene electrónica. Y se trate de limitar, para evitar riesgo de quemadura en alguna parte interna, el pico inductivo, que aquí ponen 200 voltios. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos ver eso? Eso se puede hacer con un osciloscopio. Uno puede poner a cerrar un relé y abrirlo, y me daría ese pico inductivo, parecido al del inyector. En el caso de los main relay, En los casos de main relay ya tienen las protecciones del caso. No solamente ellos internamente, sino adentro de las unidades de mando, porque el que pone un relay a trabajar con una unidad de mando sabe de este concepto, sabe que cada vez que la corriente se interrumpa, la bobina hace que decrezca el campo magnético y se autoinduzca un pico inductivo. por eso es que el main relay marca corrientes específicas. El man relay es un relay, como habríamos hablado ayer, con condiciones muy especiales. Imagínense que hay de 8 patillas y hay unos que tienen hasta 12 patillas. Sí, yo los he visto. Sí. Y son relevadores. Ahora, por la electrónica que traen, los vehículos tan avanzados, el man relay más bien se le han quitado funciones, ya quedan más sencillitos, pero siempre hay presencia de un relevador de alto peso, ¿verdad? En el sentido de que tiene responsabilidades ahí de las corrientes de alimentación, de las unidades de mando, de la alimentación de una bomba de gasolina, todo eso, o de unidades de mando. Ok, ¿alguna duda con relevadores, señores? Ya no los volvemos a ver, lo que hay está para evaluación nada más. Se tienen que saber cómo funciona, qué es un circuito de control, qué es un circuito de poder, cuánto amperaje puede manejar un circuito de control, cuánto amperaje maneja un circuito de poder. Números, un poquito de números básicos, los más básicos, podríamos decir que 85, 86, 30 y 87 hay, y nada más. Solo eso, lo básico. Y ahora vamos a hacer una demostración, vamos a cortar aquí el video.